Buenas tardes, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Damos comienzo a la sesión pública y solemne en la que va a ingresar como académico correspondiente el ilustrísimo señor don José María Palencia Cerezo. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Clemente Manuel López Jiménez, secretario de esta corporación, que hará la lectura del particular del acta. Señora Presidenta, sometido a examen por la Junta de Gobierno de esta Academia y pasado el correspondiente informe al Pleno de la misma, en la sesión ordinaria celebrada el pasado 6 de marzo de 2020, como punto quinto del orden del día se realizó la propuesta para nombramiento como académico correspondiente de don José María Palencia Cerezo, formulada por los académicos de número don Cristóbal Cordero González, doña Concepción Ortega Casado y don Miguel Aguilar Jiménez. Presentado el currículum del señor Palencia Cerezo y expuestos por el académico señor Cordero González, que encabeza la propuesta, los méritos por los cuales lo considera acreedor de esta distinción, se procedió de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los estatutos reguladores del funcionamiento de esta institución a la votación, en la que se abstuvieron de participar los proponentes, resultando la misma a favor por mayoría absoluta de los miembros presentes de esta corporación, y en consecuencia se le declara electo como nuevo académico correspondiente en Córdoba. De la misma forma se le notificó el nombramiento, que aceptó formalmente por escrito, mostrando el agradecimiento a la Academia por el honor conferido. Y para proceder a la entrega de la medalla corporativa y del diploma acreditativo del nombramiento, así como para que el nuevo académico correspondiente pueda dar lectura a su trabajo de ingreso y con ello hacer efectiva su incorporación a esta real institución, ha sido convocada por la Presidencia esta sesión extraordinaria pública y solemne que celebramos el día de hoy. Por favor, de pie. ¿Se ratifica su ilustrísima en el deseo de pertenecer a esta academia? Sí, me ratifico. ¿Jura o promete defender la academia, sus estatutos y cooperar con ella? Sí, prometo. En nombre de nuestra Real Academia, Luis Vélez de Guevara, le damos la bienvenida a la misma y ratificamos vuestro nombramiento. Y como prueba de vuestra incorporación a esta academia, le entrego la medalla corporativa . Sí. Y el diploma acreditativo. Muchas gracias. Enhorabuena. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Cristóbal Cordero, que hará la presentación de nuestro recipiendario. Excelentísima señora Presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara. Ilustrísimos señores académicos y académicas, amigos y amigas, buenas tardes a todos. Hoy tengo el honor de presentar a don José María Palencia Cerezo, por puesto que fue en su día para cubrir una plaza de académico correspondiente por doña Concepción Ortega Casado, don Miguel Aguilar Jiménez y por mí. Conozco a José María desde el año 1984, con motivo de una exposición celebrada en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Écija, y fuimos presentados por nuestro común amigo, el también académico de las Reales Academias de Córdoba y Écija, el escritor, pintor y crítico de arte, don Francisco Sueras Torrent.
de grata memoria. Y desde entonces, a través del arte y la cultura, hemos mantenido una buena amistad de forma casi permanente. Hemos colaborado conjuntamente en las diferentes exposiciones celebradas en Córdoba del gran artista Aurelio Teno. Él me propuso como comisario para organizar este evento cultural junto a un gran equipo, contando desde los inicios con su inestimable ayuda y apoyo constante para lograr la finalidad propuesta. Una prueba elocuente y clara de su erudición como investigador y crítico fue la conferencia entre Wasserman y Wells, Aurelio Teno y Don Quijote, que pronunció en nuestra academia y que tuve la satisfacción de presentar. Las visitas de José María Écija han sido frecuentes, sobre todo por motivos culturales, adentrándose en el conocimiento de nuestro patrimonio histórico-artístico, del cual es un gran conocedor, convirtiéndose en un enamorado más de esta bella ciudad y de sus tradiciones. A continuación, quiero exponer de forma muy sintética la rica trayectoria profesional que a lo largo de su vida ha generado nuestro ilustre personaje. José María Palencia Cerezo es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Granada en 1981 y tiene el máster interuniversitario sobre representación y diseño en Ingeniería y Arquitectura, promovido por el Departamento de Representación Gráfica, Ingeniería y Geomática de la Universidad de Córdoba, habiendo desarrollado una interesante e intensa labor en el campo de la crítica y la historia del arte. Esto se ha visto traducido en un significativo conjunto de publicaciones, especialmente relacionadas con su ciudad natal. Funcionario de carrera, pertenece al Cuerpo de Conservadores del Patrimonio Histórico y también al Cuerpo de Museos de la Junta de Andalucía. Desde 1987 ocupó el puesto de asesor técnico de conservación e investigación del Museo de Bellas Artes de Córdoba y desde 2013 a febrero de 2021 fue director de esta misma institución. Después de haber desarrollado una encomiable labor de divulgación, estudio y puesta en valor de las obras de este museo, sobre todo de su excelente y rica colección de dibujos, mostrando al público una ejemplarizante muestra continuada de animación cultural, a los artistas consagrados y a los emergentes, entre otras diferentes manifestaciones, valoradas y apreciadas por todas las instituciones de Córdoba. Ha vuelto de nuevo a realizar sus antiguas funciones de conservador del citado museo. Ha realizado aportaciones fundamentales a la historia de este museo, gracias a publicaciones como Museo de Bellas Artes de Córdoba, Colecciones Fundacionales, 1835-1868, editado en Córdoba en 1997. Museo de Bellas Artes de Córdoba, Guía Oficial, editada en Sevilla en 2004. Enrique Romero de Torres, editada en Córdoba en 2006, entre otras publicaciones. Durante los últimos años se ha venido dedicando a estudiar la importante colección de dibujos antiguos que el museo conserva, realizando exposiciones como la Estela de Murillo en el Museo de Bellas Artes de Córdoba en 2018, o dibujos de Antonio García Reynoso en el Museo de Bellas Artes de Córdoba 2020, de las que se han editado sendos catálogos donde aparecen todos los avances que para con ellos ha propiciado. La última publicación que ha presentado lleva por título Dibujos de Juan Miguel Verdiguer en el Museo de Córdoba, de Bellas Artes de Córdoba en 2021. En 1994 fue elegido miembro correspondiente de la sección de Nobles Artes de la Real Academia de Córdoba, dedicándose de manera preferente al estudio y conservación de las obras de arte en ella atesoradas, lo que se ha visto traducido en la publicación de la colección de obras de arte de la Real Academia de Córdoba, editado en Córdoba en 2002. En 2020 fue nombrado académico numerario de la citada Real Academia, cuyo discurso de ingreso con el título Para una nueva interpretación de las pinturas negras de Goya lo leyó el 28 de octubre de 2021. Desde 1999 es también cronista oficial de los Nachuelos y desde entonces se ha venido dedicando con tesón a estudiar la historia local de este pueblo, lo que ha originado un buen número de trabajos de su historia social y artística, que arrancan con el estudio introductorio al libro de la montaña de Los Ángeles, de Alejandro Guichot y Sierra, reeditado en Caja Sur en 1987.
La devoción popular a Sagabundio en Gonachuelo, editado en Córdoba en 2003, así como Gonachuelo, Realidad Política y Social, 1930-1940, editado en Córdoba en 2007. Y prosiguen con los capítulos dedicados a sus personajes más célebres, a cuestiones importantes de su patrimonio histórico o a episodios relevantes de su historia más reciente. Ha comisariado numerosas exposiciones de arte antiguo, moderno y contemporáneo, habiendo escrito numerosos textos sobre el contenido de las diferentes muestras. Ha ejercido la crítica de arte en la prensa cordobesa. Ha ejercido de jurado en numerosos concursos artísticos. Ha pronunciado conferencias de arte y otros temas fundamentalmente relacionados con el ámbito cultural cordobés. Es socio honorario de las asociaciones Renzo e Olfi di Savona, Italia, desde 2010. Es también colaborador del CAEN, Centro de Arte de Época Moderna, de la Universidad de Lleida, desde 2010, y socio de honor de la Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte y Historia, de Bojalance, desde mayo de 2014. En 2019 le fue concedida la Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba. El discurso de recepción en la Real Academia Vélez de Guevara versará sobre dibujos sevillanos del siglo XVII en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, cuyo museo atesora la mejor colección de dibujos y obras sobre papel de la comunidad andaluza, en calidad, variedad y cantidad, datadas mayormente entre los siglos XVI al XIX, y que junto a las colecciones del Museo Nacional del Prado y el Museo de Bellas Artes de Valencia son las más renombradas de España. Don José María Palencia nos propone la revisión y puesta al día de 21 dibujos pertenecientes a los fondos de este museo, que hasta el presente se habían considerado anónimos y ahora, a través de su investigación, se relacionan con algunos de los más importantes pintores sevillanos del siglo XVII, Zurbarán, Murillo, Herrera Almozo o Valdés Leal, y otros pintores notables y menos conocidos, como Ignacio de Iriarte, Cornelio Ayub, Pedro Núñez de Villavicencio, Matías de Arteaga y Juan Simón Gutiérrez, así como varios anónimos que se adscriben a la llamada Academia del Arte de la Pintura de Sevilla, establecida en La Lonja y fundada al mismo tiempo por Francisco de Herrera Almozo y Bartolomé Esteban Murillo en 1660. El manuscrito fundacional y las actas se conservan en la Real Academia de Santa Isabel de Hungría desde el siglo XIX, quedando el testimonio escrito de que un valioso libro de dibujos, actualmente desaparecido en su conjunto, con originales de los pintores más afamados del siglo XVII, acompañaba a los citados documentos. Parte de estos dibujos, localizados y estudiados con rigor científico, y que sirvieron como modelos a los alumnos de la desaparecida Academia de Pintura para práctica y ejercicio de su educación artística, son el objeto del interesante discurso que vamos a escuchar. Nuestra Real Academia, en la sección de Bellas Artes, se enriquece notablemente al recibir entre sus miembros al ilustrísimo señor don José María Palencia Cerezo, prestigioso investigador, crítico de arte y dinamizador de la cultura, estando seguro, desde su extenso posicionamiento como académico correspondiente en Córdoba, que Écija, su entorno y su extenso patrimonio artístico tendrá en la ciudad califal un leal, eficiente y noble defensor. Señoras y señores, muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José María Palencia Cerezo. Es para mí motivo de gratísima satisfacción pronunciar hoy aquí ante vosotros, compañeros, amigos, este discurso de presentación como correspondiente en la Real Academia Vélez de Guevara de Écija, ciudad a la que durante una etapa importante de mi vida estuve muy vinculación que ahora sin duda se renueva y remoza, prometiendo hacerse más prolífica, sobre todo en el campo de lo intelectual, ya que en lo personal se encuentra bien cimentada. Corría la década de 1980, cuando Cupido hizo que viniese aquí con mucha frecuencia, y durante más de 8 largos e intensos años pude conocer su idiosincrasia, su monumento, su gracia y su arte, y sobre todo y especialmente
pude tratar con intensidad a sus gentes. También pude contemplar la gran mayoría de las interesantísimas exposiciones que se hicieron a partir de esos momentos, gracias al tesón y coraje de mi buen amigo Cristóbal Cordero, amistad que ha perdurado hasta hoy y gracias a la cual, con el apoyo de la dignísima señora presidenta, doña Concepción Ortega, y de su actual secretario, don Miguel Aguilar Jiménez, a los que quiero expresar mi profundo agradecimiento, puedo estar en este momento aquí con el deseo y la esperanza de que no sea la última vez que ocupe esta tribuna para ustedes y el mundo del arte entero puedan acrecentar sus amplios conocimientos con el fruto de mis humildes aportaciones. Fue en 1988 cuando accedí a la plaza de asesor técnico de conservación e investigación del Museo de Córdoba, institución a la que desde 2013 hasta el 21 he sido director y a la que he venido prestando fiel dedicación y buena parte de las materias de investigación en la que me he ido introduciendo a lo largo de los años, siendo ahora tal vez su momento más intenso, pues desde 2015 me he venido dedicando a estudiar con ahínco su espléndida colección de dibujos antiguos y modernos que representan la parte más importante y significativa del mismo. Por eso, aunque hoy yo podría haberme dedicado a glosar alguna página artística de Écija, muy posiblemente relacionada con los estrechísimos vínculos que en este campo y a través de los siglos ha tenido con la ciudad materna hermana, la falta de tiempo y el no haberme querido desviar del campo que es objeto de mis desvelos ha propiciado que pronuncie hoy aquí este discurso que espero que no les deje indiferentes, porque no solo va a tratar sobre los más grandes pintores barrocos sevillanos, que a todos ustedes conocen, sino particularmente porque lo va a hacer sobre una faceta poco conocida de su trabajo, como es la del dibujo. Y sobre todo porque la mayoría de los que vamos a tratar han venido considerándose anónimos hasta el momento, ya que tal era la condición que le habían venido otorgando los diferentes inventarios del museo que se han elaborado desde el siglo XIX. Espero no defraudarles y que al menos el mismo sirva para arrojar algo más de luz sobre la parte más oscura del trabajo de estos grandes maestros de la pintura barroca sevillana, como lo son, por las razones que todos ustedes deducirán, los dibujos, a la vez que divulgamos parte de ese gran tesoro escondido en el recoleto, pero lleno de historia, edificio cordobés del Hospital de la Caridad de la Plaza del Potro. El Museo de Bellas Artes de Córdoba posee una interesante colección de obras de papel cuyo número supera el medio millar. Especialmente significativa es la parte correspondiente a los dibujos antiguos, es decir, los realizados entre los siglos XVI y XIX, de los que solo se han estudiado y publicado en los últimos tiempos una pequeña parte, fundamentalmente por doña Fuensanta García de la Torre y don Benito Navarrete Prieto, en particular los correspondientes a Antonio del Castillo, sobre los que ya habían trabajado también con anterioridad la hispanista norteamericana Priscilla Müller y en Córdoba, por ejemplo, también doña Mercedes Valverde Candil. Fuera de ello, se han estudiado y divulgado a través de artículos específicos sobre alguno en concreto o mediante diferentes exposiciones misceláneas que no han abordado la totalidad de los que hay, tarea que me he propuesto realizar y fruto de la cual han sido las diferentes exposiciones que anteriormente el compañero Cristóbal ha enunciado. En este trabajo voy a tratar de dar alguna vuelta de tuerca más sobre los dibujos de los más importantes pintores sevillanos del XVII, especialmente en los que actuaron en torno a la actualmente conocida como Academia de la Lonja o también de manera popular como Academia de Murillo. Sin embargo, por diferentes razones, solo nos ceñiremos a los que entraron en el museo por medio de las llamadas adquisiciones históricas habidas en los años 1877, 1917 y 1927. En todas ellas actuaron como valedores Rafael Romero Barros y su hijo Enrique Romero de Torres, que sin embargo no escribieron nada sobre ellas y que en algunos casos o bien erraron sobre la condición de autoría o en el anonimato por el desconocimiento. Dejaremos, pues, para otra ocasión los que forman parte del denominado álbum de Flavia,
que perteneciera a don Leopoldo Augusto de Cueto y que fue adquirido en 2008 por la Junta de Andalucía para el museo, cuyos dibujos son menos interesantes de los que ahora aquí estudiamos. Como es conocido, en 1660, a la vez que están trabajando en importantísimos encargos para la iglesia sevillana, tanto en la catedral como en la iglesia Santa María la Blanca, Murillo y Herrera el Joven, ante la acuciante necesidad de formar aprendices y contar con mano de obra cualificada para desarrollar unos trabajos que sin duda les desbordaban, se unirán para fundar una academia que tuvo su primera sede en el edificio de la Lonja de los Mercaderes. En cuanto a trayectoria, composición y miembros, dicho centro artístico, uno de los más veteranos entre los desarrollados en la península, es bien conocido por los papeles que del mismo se conservaron pasando de mano en mano, de los que dan testimonio los trabajos de Ceán Bermúdez a comienzos del XIX hasta llegar a nuestros días, donde han sido objeto de nuevas lecturas por parte, entre otros, de Antonio de la Banda, Ramón Corzo o Antonio García Baeza, siendo este último el que ha dedicado un mayor esfuerzo a estudiar y difundir cómo eran sus métodos de enseñanza, con qué modelos contaban y qué función tenían. Aunque la estancia de ambos en ella fue bastante breve, puede decirse que dejaron una profunda huella, siendo los que introdujeron desde un primer momento el dibujo de estatuaria clásica y del natural como elementos esenciales para el desarrollo del aprendizaje. Como ha apuntado recientemente García Baeza, para ello, además del modelo tomado del natural, se utilizaron también diversos vaciados traídos de Italia por Gaspar Becerra, que en nuestra opinión se corresponden con los que representan los 3 dibujos anónimos de cabezas de ancianos que se conservan en la Kunsthalle de Hamburgo, antiguamente atribuidos al propio Becerra y recientemente considerados por Hoffmann Sandland como copias de la cabeza del pseudo Séneca existente en Roma, como ya opinara La Fuente Ferrari y Pérez Sánchez para otro dibujo similar que existe en la Biblioteca Nacional de España, este atribuido desde antiguo, sin mucho fundamento, a Francisco de Herrera el Viejo, siendo más lógico que en todo caso fuese de su propio hijo. Con ella habría que relacionar también otro que presenta 4 cabezas escultóricas, propiedad de la Real Academia de San Fernando, que aunque no está del todo claro que se trate de estudios de la misma cabeza romana, ejemplifica muy bien el método de aprendizaje empleado, consistente en copiar una misma figura desde distintas posiciones para adquirir destreza. Igualmente, podría ser de la Academia Sevillana el anónimo busto femenino que guarda el Metropolitan Museum en Nueva York. Respecto al dibujo del natural, no cabe la menor duda que en este cenáculo se utilizó como principal método de aprendizaje y van a ser varios los ejemplos que así lo demuestran, como el anónimo estudio de desnudos del Metropolitan, aunque en este caso no está muy claro si podría tratarse de una copia clásica de un atleta lanzando una jabalina o similar. En cualquier caso, relacionados con este principal y primer centro de enseñanza andaluza, el Museo de Bellas Artes de Córdoba conserva al menos 3 dibujos que ilustran perfectamente la faceta de la copia del material clásico y del cuerpo semidesnudo. Ahí los tienen ustedes. El primero sería un Hércules de espaldas. Se trata de una copia de... No le voy a dar referencia de medida ni de técnica y demás para no hacerle el discurso muy agrio. Se trata de una copia de un Hércules en su versión farnesiana, cuya reproducción, una de las más antiguas que se conocen, habría sido, según Rosa López Torrijos, una de las más comunes en la pintura española del siglo XVII. No vamos a incidir ahora en la importancia de Hércules para Sevilla, ejemplificada en la Alameda que lleva su nombre, por lo que diversas variantes derivadas del modelo original griego, quizá procedente de Itálica, debían de circular en las diversas colecciones de antigüedades representativas de la ciudad, como la de la Casa de Pilatos, por lo que no habría sido difícil procurarse algún modelo para copiarlo. En este caso, no se trata de una copia del original farnesiano conservado en el Museo de Nápoles, sino de alguna variante cercana al que, por ejemplo, guarda el Museo Nacional del Prado, en el que los componentes del estilo helenístico han cedido casi completamente el paso a los elementos estilísticos clásicos,
obra típica de las corrientes artísticas eclécticas establecidas en época tardohelenística. En relación a los modelos para el dibujo del cuerpo humano, el museo posee un dibujo que representa al menos 2 estudios de desnudos masculinos. Como es conocido, el desnudo masculino era el único que se permitía en ese cenáculo, donde se sabe que había un reloj de arena para controlar el tiempo, elemento que aparece representado en la obra que presentamos. Finalmente, también existe otro de 2 desnudos masculinos, ahí lo tienen, que podían ser también del entorno de la academia, aunque por su técnica existe todavía la duda de si pudiera ser de la Academia Madrileña de San Lucas, fundada en la capital de España hacia 1606. Se trata de un buen ejemplo de estudios de la anatomía humana desde la espalda hasta el perfil para acabar de frente, muy propio del proceder en los aprendices de la Academia, donde está constatado que se colgaba de una cuerda pendiente del techo para mantener la posición y el equilibrio establecidos durante largo tiempo. Perdón. Por su belleza y grado de acabado, se trataría del dibujo más interesante del conjunto académico, habiéndose catalogado también en sus antiguos inventarios como del Círculo de Antonio del Castillo, en parte como consecuencia de la inscripción moderna que presenta el dorso. Sin embargo, se muestra lejos de la producción académica. Fue publicado por Sánchez Cantón, Priscila Müller y García de la Torre con la consideración de anónimo español del 17, siendo García Baeza el que lo ha relacionado con la actividad del Torreón de la Lonja. La Biblioteca Nacional de España conserva un dibujo compañero que parece representar al modelo de la derecha, aunque con los brazos bajados, lo que refuerza la duda de su filiación sevillana. Entrando en la personalidad de Zurbarán, a partir de su establecimiento en la capital de Andalucía, donde en 1628 abrió taller con sus hijos a pesar de carecer de titulación, Zurbarán llegó a ser uno de los pintores más prolíficos de Sevilla, y su obra se importó incluso al Nuevo Mundo. Un momento que si no, debo... Pero frente a lo suficientemente conocida que resulta su pintura, en cuanto al campo del dibujo apenas se ha realizado ningún avance. No obstante, existe un grupo de dibujos, todos ellos caracterizados por haber sido realizados a lápiz negro, presentando una figura muy de su estilo, que vienen poniéndose en relación con el mismo, aunque no existe unanimidad entre los investigadores respecto a su autoría. Entre ellos, los más conocidos tal vez sean la cabeza del Bogen del British Museum y la Virgen María sentada del Prado, aunque el núcleo más numeroso lo componen los 5 conservados en el Museo de Hamburgo. Sean o no suyos, no vamos a entrar aquí en las distintas opiniones que se han lanzado sobre ellos. Lo cierto es que todos presentan unas características que los diferencian del resto de los principales artistas sevillanos, por lo que es muy probable que sí lo sean, razón por la cual le adjudicamos el primero de los 3 existentes en el museo, cuya relación con todos los mencionados es indudable. Se trata de una Santa Catalina de Alejandría que presenta en verso a lápiz la grafía 724, mientras que también a lápiz pero al dorso la inscripción Francisca Cano. Publicado por Gallego y Gudiol, en el inventario de Enrique Romero de Torres se considera de Juan de Peñalosa, atribución que se retoma a favor de Zurbarán en el último inventario mecanografiado. Nada podemos decir sobre la curiosa inscripción que presenta el dorso, aludiendo a una tal Francisca Cano, que pudiera estar referida a alguna mujer relacionada con el entorno de Alonso Cano, que pudo haber sido incluso una de las propietarias de la obra. No guarda relación directa con las pinturas más conocidas de Zurbarán, con esta iconografía, que suele presentarse de perfil o más escorada, como la del retablo de la parroquia de San Martín de Bollullo o del Museo de Bilbao,
con la que coincide en la falta de la típica rueda de su martirio. Pero lo que no cabe duda es que la imagen ha sido trazada de forma parecidísima a la que presentan las de los dibujos más arriba mencionados, trayendo nosotros aquí como único ejemplo el del desconocido apóstol de la Kunsthalle de Hamburgo. Otra cosa sería la impronta que su estilo dejó entre sus numerosos discípulos y seguidores, donde la cuestión se complica sobremanera, aunque puede decirse que en general estos se mantuvieron alejados de los otros grandes maestros, como Murillo, Valdés o Herrera, y no hicieron acto de presencia en la academia, por lo que hasta cierto punto también resulta posible reconocerlo. Es por lo que proponemos adjudicar el segundo de ellos a su obrador, mientras que por la forma del rostro y achaparramiento de la figura, creemos que el tercero podía escribirse al denominado maestro de Besançon. El segundo representa a Santa Engracia, y no le voy a leer las inscripciones que lleva, que fue estudiado por Pérez Sánchez y Angulo y por Pilar Manteca, que se presenta rodeado de mayor confusión respecto a Zurbarán, por parecer que está firmado mediante el monograma de Antonio del Castillo. En el museo ha figurado hasta ahora como de García Reynoso, atribución avalada por el trabajo de Pilar Manteca, que estimó que dicho monograma podría interpretarse como AG y, por tanto, García Reynoso, aunque es más torpe que lo habitual en este gran dibujante, por lo que, según ella, podría pertenecer a sus primeros momentos. En 1636, Zurbarán hizo a esta santa protagonista de un cuadro existente en el Museo del Louvre, y poco después volvió a realizar otro para el Hospital de las Cinco Llagas que hoy guarda el Museo de Sevilla. Angulo y Pérez Sánchez catalogaron otra muy parecida como copia de Zurbarán, aunque debida a Tomás Prieto, en el Museo de la Casa de la Moneda, a la que la titularon Santa Mártir. Por nuestra parte, creemos que por la manera de hacer las manos sería compatible a la Santa Polonia de la Real Academia Española, procedente de la colección Rodríguez Moñino Brey, que presenta una inscripción abajo en la que se atribuye a Francisco de Zurbarán y la fecha 1664, aunque en nuestros días ha sido considerada apócrifa, siendo catalogada como anónimo español del siglo XVII. Lo que sí parece estar claro es que estas obras salieron de la mano de un seguidor próximo al maestro extremeño que habría trabajado dentro de su obrador. Por último, existe otra Santa Catalina de Alejandría, a la que proponemos una atribución provisional al que Odile de Lenda denominó maestro de Besançon, del que traemos aquí la pintura sobre la presentación de la Virgen en el templo que se le atribuye en el monasterio de El Escorial. Su trazo es parecido al que presenta la Sibila Livia de la Hispanic Societies of America, que procede de la colección formada por Stirling Maxwell en Caire, vendida en Londres en diferentes años del siglo XX y que perteneció a una serie de 10-12 sibilas debidas a la misma mano, una de las cuales, la Sibila Frigia, pereció en el incendio del Instituto Jovellanos de Gijón, habiendo sido indistintamente considerada como de Zurbarán o como de su escuela. Para Pérez Sánchez se trataría de obras sevillanas de la segunda mitad del XVII, de cierta tradición zurbaranesca, pero también relacionadas con el arte de Valdés Leal. Pasaríamos a otro autor con nueva propuesta de atribución, como es Ignacio de Iriarte. No se conoce con exactitud si en la Academia de la Lonja se estudió el dibujo de paisaje. Lo cierto es que la mayoría de sus integrantes, desde Murillo a Herrera hasta Antolínez o Cornelio Sud, demostraron que para ellos esta modalidad no encerraba misterio, aunque solo uno llegó a hacerse con la fama de exclusivo cultivador del género, el guipuzcoano afincado en Sevilla, Ignacio de Iriarte, a pesar de lo cual no cabe duda que el paisaje fue considerado un género de segundo rango, siendo cultivado por lo general para ambientar en las historias de carácter sagrado, bien con una finalidad didáctica o simplemente moralizante. El museo conserva también dos dibujos siempre considerados anónimos que en sus inventarios y también erróneamente atribuidos a Antonio García Reynoso en la fototeca del Archivo Más, que pudieran ser del propio Iriarte y que desde luego se relacionan con alguna de sus pinturas de paisaje.
No obstante, en tanto que se representan próximos a la manera de construir el paisaje del toledano Francisco Collante y porque difieren técnicamente de los dos únicos de Iriarte firmados y fechados en 1669 que se le conocen y guardan en el Museo del Louvre, más el del Museo de Prado, que sirven de pauta para conocer su técnica a la hora de enfrentarse con el papel, nosotros optamos en su día por mantenerlo en el anonimato, lo que no quiere decir que no sean suyos. El primero de ellos es un paisaje que presenta la masa boscosa centrada en torno a un riachuelo por el que transitan varios hombres, que para cruzarlo utilizan madera lisa y un puente de palos en la parte derecha. Este muy parecido al que figura en otro dibujo que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, atribuyéndose con reserva a Iriarte. El segundo es otro paisaje cuyos elementos podríamos relacionar o ver semejantes a los que aparecen en uno de sus paisajes al óleo de 1665 conservados en el Museo del Prado. Entre los diversos nombres de artistas importantes cuyos dibujos se compraban, los documentos de adquisición de la colección fundacional de dibujos del museo en 1878 hacían alusión a Murillo. Sin embargo, los diferentes inventarios que se realizan posteriormente nunca incluyeron el nombre del artista. Por nuestra parte, hemos relacionado al menos 3 obras que permanecían anónimas y que tampoco han sido objeto de estudio en el Inventario General de los Dibujos del Sevillano, publicado por la profesora Manuela Mena en el año 2015. El primero de ellos es un estudio para apóstoles dormidos en el Huerto de los Olivos. Figuró en los distintos inventarios siempre como 2 figuras durmiendo, habiendo conocido otras atribuciones como al granadino Reynoso. A lo largo de su trayectoria, Murillo realizó infinidad de dibujos con distintas finalidades, muchos de los cuales fueron utilizados también por sus discípulos para copiar o inspirar sus creaciones. Sin embargo, como ya reconocía Manuela Mena en 1982, si la técnica de la pluma o con toques de aguada se puede considerar por el momento la más característica de sus dibujos, no por ello dejó de utilizar otros instrumentos, como por ejemplo el lápiz negro, de la que existen bastantes ejemplos. En esta fecha Mena proponía como ejemplo un San Diego de Alcalá de hacia 1645, un San Antonio, etcétera, preparatorios todos para el cuadro de los capuchinos de Sevilla que guarda el culto del instituto. Sin embargo, a estos se pueden añadir hoy varios más, como el que aparece en el verso de San Francisco Solano y el Milagro, bueno, en fin, varios dibujos más. Sin embargo, la reciente aparición en la colección Delgado de Córdoba de un cuadro representando la escena de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, que ha sido estudiado por Ignacio Cano en el catálogo de la exposición de parte de dicha colección en el Museo de Bellas Artes de Valencia, nos ha permitido relacionar nuestro dibujo con la composición de los apóstoles que aparecen dormidos en la zona inferior derecha del mismo. Que se ha considerado de hacia 1645-50, es decir, de su época de juventud, y por tanto cercano a los trabajos de Murillo para el segundo claustro del convento de San Francisco de Sevilla, donde, como ya queda dicho, también utilizó el lápiz negro. El segundo es un apunte sobre San Francisco en éxtasis, que presenta la particularidad de haber sido realizado al dorso de una carta, que no les voy a leer porque es un poco larga y no tiene demasiada trascendencia para el discurso, tratándose de una misiva remitida desde Lorca por un desconocido que solicita o expresa su deseo de tener textualmente un cuadro hecho de su mano, afirmando ha tenido noticias de su persona a través de Juan Salgado. Nada tiene de extraño, pues sabemos que Murillo en varias ocasiones utilizó papeles de estas características para bocetar o plasmar las primeras ideas relacionadas con sus composiciones. Así lo demuestra un retrato de Velázquez del British Museum, que Manuela Mena ha considerado recientemente suyo, o la Inmaculada del Museo Nacional del Prado, realizada al dorso de una misiva que había dirigido al pintor nada menos que Francisco de Zurbarán, el cual fue dado a conocer por don Diego Angulo. Aunque el texto es fragmentario, se refiere sin duda a una deuda que el maestro extremeño tenía contraída con Murillo, enviándole recuerdos para un tal señor don Lorenzo, según Jonathan Brown habría
que situarlo después de 1664, incluso de fines de la década de 1670, aunque parece más razonable la postura de Mena, que lo cree de entre el 58 y el 64, año este de la muerte de Zurbarán en Madrid. En todo caso, utilizar papel usado debió de ser práctica habitual entre los artistas sevillanos de este momento, ya que por la crisis escaseaba, como ponen también de manifiesto otras obras de los distintos participantes en la Academia de la Lonja. Ya Pérez Sánchez, en una visita a la rica colección de dibujos del museo, comunicó su relación con Murillo sin especificar con qué otro dibujo o cuadro. Presenta un modo de hacer en apariencia más rudimentario, modelador del volumen en una primera instancia, que producirá resultados más dislocados, que se muestran también cercanas a la que se observa en el San Francisco perteneciente al álbum Alcubierre de la colección Abelló. Idéntico trazo presenta, por ejemplo, el estudio para 4 santos de una colección particular de Nueva York, donde también aparece el santo franciscano arrollado junto a San Juan Bautista y la santa Justa y Rufina. No obstante, ninguno de los San Francisco en éxtasis sobre papel conocidos de Murillo se acerca a la actitud de brazos abiertos hacia el cielo que presenta este, superando a estos en acento trágico, por lo que podría considerarse preparatorio para la pintura de San Francisco que conserva el Museo de Bellas Artes de Sevilla, realizada hacia 1650, que fue propiedad del capitán Diego Maestre, habiendo estado en poder de sus descendientes hasta 1994, en que engrosa por adquisición los fondos de dicho museo. La fecha de realización que le otorga el profesor Valdivieso creemos sirve también para datar al menos provisionalmente nuestro dibujo. Por último, el dibujo más interesante a mi juicio que guarda el Museo de Bellas Artes es este al que he titulado Estudio de manos, calaveras y rostros para la Fundación de Santa María la Mayor en Santa María la Blanca. Se trata de una obra compleja procedente igualmente de la colección fundacional que García de la Torre publicó como anónimo, dándole el título de Estudios de Anatomía, a pesar de que en su ángulo inferior izquierdo, con no demasiada claridad, aparece la palabra Murillo, que pudiera considerarse una firma. En él destaca una cabeza de niño realizada a la sanguina y a lápiz negro un estudio de paño en la zona superior, un bosquejo de mano y otro de mano extendida, más 2 cráneos unidos en vista frontal y de perfil, y una cabeza de anciano barbado de considerable cabellera con anteojos. Nosotros lo hemos relacionado con los lienzos pintados en 1660-62 para la iglesia de Santa María la Blanca, que conmemoran la fundación de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, que se conservan en el Prado. Murillo realizó en varias ocasiones este tipo de dibujos de anatomía, como lo demuestra en el estudio de manos del álbum Alcubierre, preparatorio para el San Isidoro de la Catedral de Sevilla, o las cabezas de niños que podemos encontrar en el reverso del Martirio Místico de Santa Catalina del British Museum de Londres, y también ejecutó detenidos estudios de rostros como las cabezas de San Pedro y San Pablo de la Albertina de Viena. Para nosotros, las manos de la parte inferior derecha y la cabeza del niño pueden relacionarse con las de las mujeres del patricio y el niño que porta a la Virgen en el cuadro El sueño del patricio en Santa María la Blanca. Ahí lo tienen ustedes. En él destaca también el personaje barbado con anteojos, tipo este que fue grato a la pintura de ese tiempo y aparece en diferentes cuadros de Murillo, como uno de los personajes del cuadro San Juan y los fariseos del Fitzwilliam Museum de Cambridge, o en el Patricio Juan y su esposa ante el Papa Liberio del Museo del Prado, procedente del ciclo de Santa María la Blanca. Aquí, el personaje con gafas ha sido identificado por diferentes autores como un retrato del comitente de la obra, es decir, el canónigo hispalense y arcediano de Carmona Juan de Federici Fantoni, cuyo parecido con el personaje que aparece en nuestro dibujo es verosímil, aunque en el dibujo lo presenta barbado y mirando hacia la izquierda. Rostro que por lo demás, tratado sin gafas, puede considerarse preparatorio para el Padre Eterno que figura en el rompimiento de gloria de la Virgen con el Niño, Santa Isabel y San Juanito
adquirido en 1876 por Luis XVI al conde Serrant, hoy en el Museo del Louvre, considerado igualmente realizado hacia 1665-60-65, data que podemos aplicar al dibujo. También habría que ponerse en relación con el triunfo de la fe y la Eucaristía del ciclo de Santa María la Blanca, hoy en la colección Farrington del Buscott Park en Oxfordshire, Reino Unido. En tanto que el dibujo de mano se relacionaría con las de las figuras de la fe sosteniendo un libro y la cara del niño con el primero de las 3 cabezas de querubes que aparecen en la zona lateral derecha. Esta es la cabeza ahí y la cabeza ahí. Mucho más avanzado en nuestro tiempo ha sido el conocimiento sobre el hijo del famoso pintor Francisco de Herrera el Viejo en relación a lo que sobre él supusieron generaciones precedentes. Ello ha sido fruto de la labor que han llevado a cabo diversos investigadores, como el ya nombrado y especialmente García Baeza, que fue objeto de su tesis doctoral y aportó importantes noticias de su estancia en Roma y de su paso por la corte española, así como de gran renovador de la pintura de su tiempo, siguiendo los cánones del barroco italiano. Para el campo específico del dibujo, tampoco podemos olvidar las más actuales aportaciones de Navarrete Prieto, entre otros, que nos han traído importantes novedades sobre los dibujos de Herrera que se encuentran fuera de España. Gracias a todos ellos hemos podido atribuir al mozo 4 dibujos del museo. Uno, el primero, más dudoso, es una Inmaculada Concesión de procedencia desconocida, considerado en los inventarios como de Antonio del Castillo I y luego como anónimo cordobés, que por su aspecto y volumetría puede relacionarse con otra Inmaculada de colección particular, aunque con ella el dibujo no tenga a primera vista relación aparente. Por el contrario, sí la tiene con el esbozo de Inmaculada Concepción que actualmente se le atribuye en el Hot Museum del Dartmouth College de Hannover. En cuanto a procedimiento ejecutivo, está muy cerca de algunos dibujos de Murillo, un primer trazado a lápiz para situar la figura en el espacio y otro posterior a la sanguina para obtener el sentido de los volúmenes y la concreción del sombreado. El papel sobre el que fue realizado fue doblado en un momento determinado y utilizado en su dorso, ahí se ven las dobleces, para hacer borroncillos a uno y a otro lado y en momentos diferentes, unos a tinta diluida de tono acastañado y otros a pluma de sepia. Tal vez lo más interesante de su parte trasera sea el tanteo de poemas realizado en versos octosílabos, formando estrofas redondillas que debe ser también del propio artista y nos estaría hablando de su inclinación hacia la poesía, faceta esta prácticamente desconocida en Herrera el Mozo. Presenta también al dorso diversos apuntes de cabezas de hombres, como queriendo abocetar un posible retrato, en un principio con corona y luego de un clérigo, tal vez un cardenal o un obispo, una vez tratado con birreta sobre la cabeza y varias con solideo. El personaje con corona real podría interpretarse como San Fernando. Siendo así, habría que situarlo en momentos próximos a la canonización de este santo en Sevilla, que como saben ocurrió en 1671, en los que participaron muy activamente diversos pintores del momento. Más próximo a los habituales procedimientos de Herrera el joven, es otro de dibujos que por una de sus caras muestra un arcángel San Miguel, mientras por la otra y en cada una de sus mitades un estudio de ángeles portando atributos y un San Juan Evangelista en Patmos. En este caso el pintor reutilizó un papel sobre el que realizó un estudio de ángel con la espada en el brazo izquierdo y un sol en el derecho, buscando diferentes soluciones para la figura, para posteriormente doblar el papel y en las dos caras resultantes, al dorso plantear un estudio o esbozo de ángeles en gloria portando columnas y otros atributos en un lado, más un San Juan Evangelista en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis en el otro. El dibujo del arcángel es parangonable al de Murillo, que guarda el British Museum de Londres, para Mena y MacDonald de hacia 1665, aunque este se presenta dotado de un mayor dinamismo y tratamiento de paisaje. Puede considerarse muy cercano al que conserva el gabinete de dibujo de la Kunsthalle de Hamburgo.
Este es mucho más ligero y abocetado. Que en la actualidad está asociado al círculo de Francisco Herrera el Viejo, aunque en nuestra opinión estaría más cercano al de su hijo. Creemos que todos ellos pueden ser apuntes preparatorios relacionados con la intervención de Herrera en el retablo mayor de la iglesia conventual de Carmelitas Descalzos de Madrid, hoy parroquia de San José, del que procede su conocido lienzo central con el triunfo de San Hermenegildo, pintado en 1654 a su vuelta de Roma, que hoy conserva el Museo del Prado. Pues bien, como demostró en el 73 María Luisa Caturla, publicando el contrato de ejecución de dicho retablo, estaba compuesto de nada menos que 14 pinturas, la mayoría hoy perdidas, entre las que figuraban asuntos como los que se representan en estos dibujos. Así, por ejemplo, un San Juan Evangelista y dos arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y el de la Guarda. Podemos entender, por tanto, que estos dibujos presentan tanteos preparatorios para la plasmación definitiva de los mencionados lienzos, que desafortunadamente desconocemos, y son, por tanto, anteriores a su primer asentamiento en Sevilla, vuelto de la ciudad eterna. El tercer papel o cuarto dibujo sería un descanso en la huida a Egipto, que presenta un consistente rayado, fruto de una mano nerviosa y pronta, como lo fue la suya en muchos momentos. Ello, junto al envejecimiento propio del papel y la consiguiente oxidación de la tinta, hacen que la escena sea poco reconocible. Sin embargo, a poco que nos fijemos nos daremos cuenta, por un lado, de la abundancia de ángeles y, por otro, de la ausencia de San José, lo que convierte a la representación en poco canónica. Por la parte derecha se percibe cómo María se ha sentado a cambiar el pañal del niño delante de un edificio de arquitectura clásica hacia el que dos angelotes conducen al pollino para descansar. Tanto la vegetación como la densidad del trazo recuerdan la monumental huida a Egipto de Tintoretto que existe en la Escuela Grande de San Rocco en Venecia, que tal vez pudo haber sido vista por Herrera en su largo periplo italiano. Por lo demás, el angelillo que cabalga sobre el burro apaleándolo para que camine rápido presenta una disposición corporal muy similar al que se le aparece al esposo de María en el cuadro El sueño de San José, pintado por Herrera para el Colegio de Santo Tomás de Madrid, que hoy se conserva en el Museo Chrysler de Norfolk, en Virginia. Trabajo este último de Herrera en Madrid de hacia 1670. Mientras que, con similar concepto paisajista, Herrera pintó hacia el 70 un cuadro que se conserva en la ermita de Santa María del Cubillo de Aldea Vieja, en Ávila, que puede considerarse complementario, aunque de un momento anterior a nuestro dibujo. Finalmente, creemos también de Herrera un paisaje con dos figuras de concepto técnico similar al anterior, que también estuvo atribuido a Antonio del Castillo, a pesar de que la hispanista norteamericana Priscilla Müller lo desbancó de la nómina de sus dibujos. A pesar de que no se conoce ningún dibujo de paisaje que se considere seguro de Herrera el joven, el trazo insistente y nervioso, la técnica del rayado y las dos figuras que dan de espalda al espectador en la zona inferior izquierda de la composición, al igual que el sevillano solía colocar en sus cuadros a imitación del barroco romano, han llevado actualmente a plantear su relación con sus procedimientos, conociéndose del mismo varios paisajes al óleo, como los dos existentes en la colección Granados de Madrid. Debió de haber sido realizado durante alguna de sus etapas de estancia en Sevilla, que transcurrieron por primera vez entre aproximadamente el 53 y el 60, año este último en que, coincidiendo con la muerte de Velázquez en Madrid, pasó a la corte a probar fortuna, y en todo caso antes del 77, en que pasaría a residir definitivamente en Madrid. Tras conseguir el título de maestro mayor en los sitios reales del Alcázar, el Pardo y la Casa de Campo, en el Museo del Prado hay también otro dibujo con concepto similar y dos figuras más un perro sentado en la parte derecha, también de espalda, que se cataloga como anónimo del 17
y que tal vez pudiera ser suyo. Otro de los artistas más interesantes del panorama plástico sevillano es sin duda Cornelio Schut, el joven, pintor flamenco oriundo de Amberes, de la familia de pintores que se establecen en Sevilla desde 1642, siendo uno de los más prolíficos si nos atenemos a su producción conocida, tanto en pintura como en dibujo. Ejerció una notable influencia en la escuela sevillana, llegando a ser secretario de la Academia, apareciendo allí donde Murillo, Herrera o Valdés no pudieron hacer acto de presencia. Dominó todos los géneros del retrato al bodegón e incluso trató temas de asuntos religiosos poco habituales para el momento. Aunque no relacionado con su manera habitual de hacer abigarradas composiciones en dinámicos diseños a pluma y aguada, hemos considerado suyo este Jesús sentado para ser azotado, con técnica a base de plumilla parda combinada con aguada azul, que también la utilizó en algún caso, como indicó Pérez Sánchez. Esta manera de dibujar, unida a la evidente simplicidad compositiva, lo emparenta con sus lienzos de más sencilla traza, como el Cristo preparado para la flagelación del Museo Nacional del Prado, en cuya restauración se descubrió la firma del artista, a pesar de que a primera vista su estilo no guarda relación con la más movida y habitual del antwerpiense. La vinculación de Valdés Leal con Córdoba es indiscutible, pues el maestro sevillano, además de contraer allí su primer matrimonio, pasa varios años atendiendo en ella importantes encargos, al menos en dos momentos, entre 1647 y 49 y entre el 54 y el 56, aunque también podría haber acudido en alguna otra ocasión, como parece demostrar uno de los dibujos que estudiamos. A pesar de que su nombre aparece de manera genérica en los documentos de 1878 entre los de los artistas adquiridos, su obra no se habían identificado. Por nuestra parte, hemos relacionado con su mano este dibujo que García de la Torre había publicado varias veces como anónimo andaluz del 17, presentando un niño Jesús dormido, el cual tiene al dorso, en su parte superior y con grafía moderna a lápiz, el nombre de Bartolomé Esteban Murillo. Por su técnica, mezcla de lápiz y sanguina, y aunque su trazo es más leve, se emparentan con varios otros conocidos del sevillano, como la cabeza cortada de San Juan Bautista y la visión de San Antonio de Hamburgo, o el guerrero con espada del álbum Alcubierre, en cuyo reverso existe una figura de niño sentado, este realizado solo a nápiz negro, de características similares a los mencionados. Su antigua atribución a Murillo se habría fundamentado en la creencia de que como ponía de manifiesto su pintura, solo él había tratado el tema de la infancia con esa especial delicadeza que le caracterizó. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues también lo hicieron Valdés y otros artistas coetáneos. Respecto a el tema de la iconografía de la infancia de Cristo y de San Juanito fue estudiado por el profesor Valdivieso en 2009 a propósito de un cuadro de una colección privada, demostrando que la temática fue ampliamente abordada por el pintor, aunque sin referirse a nuestra obra. En este caso, tal vez el dibujo más conocido y elaborado sea el San Juanito de la Conjale de Hamburgo, pero por similitud de procedimiento podría atribuírsele también otro San Juanito que viene siendo anónimo desde la catalogación de Barcia en 1906 en la actual Biblioteca Nacional de España, más cercano al trazo del nuestro. Aunque tratados en diferentes posturas, en ambos se hace patente la influencia del Memento Mori de Rafael Sadeler, grabado que tanto influyera en el arte barroco andaluz sobre la infancia. Así debió suceder también en el caso de nuestro dibujo, al que no le hemos encontrado parangón pictórico, aunque sí que pudiera considerarse también prototípico de la escultura sevillana anterior a la roldana, como evidencia el gracioso barro anónimo recientemente sacado al mercado por la firma Alcalá Subasta, cuya relación con Valdés habría que seguir indagando, pues recordemos que Palomino se refirió a él como hacedor de pequeños modelos en barro para escultura. Clara vinculación con el artista
Tiene también otro papel en el que se representa a San Rafael Arcángel. Uy, este no ha salido. Bueno, no se ve por defecto de la fotografía. Este San Rafael es de clara vinculación valdesiana, como ya señalaron García de la Torre y Navarrete, y es claramente preparatorio para el anónimo grabado que aparece en el frontispicio del libro de Pedro Mesía de la Cerda, relativo a la relación de las fiestas eclesiásticas y seculares que la muy noble y siempre leal ciudad de Córdoba ha hecho a su ángel custodio San Rafael este año de 1651, y razón de la causa para lo que se hicieron, que fue impreso en 1653 y que tienen aquí el grabado del libro. La cuestión está lejos de toda duda, pues el dibujo aparece cuadriculado para ser pasado a la plancha de cobre, y como resultado de la estampación, su resultado final es a la inversa. Sin embargo, en esta ocasión habría que poner en duda la autoría del artista, como creyeron de la Torre y Navarrete, para los cuales nuestro dibujo es prueba de la posible técnica primeriza de Valdés. Sin embargo, el argumento para desmentirlo es la existencia del original en la colección del Museum of Art del Dartmouth College de Hannover, en la región de Nuevo Hampshire, en USA, dibujo que procede de la donación Jaffe, que al parecer dichos autores no conocían a la hora de argumentar su texto. Recordamos a este respecto que la importante colección de dibujos españoles, fundamentalmente sevillanos, que atesoró en Nueva York el matrimonio Jaffe, fue repartida en 1964 entre el Metropolitan, la Pedy School de Hightstown y el Dartmouth College, resultando hoy todavía muy deficientemente conocida, aunque se están encontrando muchos dibujos, por ejemplo, de Pedro Duque Cornejo. El dibujo mide 198 por 146, siendo, por tanto, ligeramente más grande, y a pesar de estar realizado con idéntica técnica, su apariencia icónica es también mayor, consecuencia de una mayor utilización de cantidad de tinta que con el tiempo ha originado más oxidaciones y manchas sobre el papel. No cabe duda de que fue concebido con destino a un grabado, ya que dejó en la parte inferior un amplio espacio en blanco para poder introducir una inscripción que finalmente no necesitó, porque fue destinado a su aparición en el libro y no como hoja volante. Según ello, hemos de pensar que a Valdés este dibujo le fue encargado en Córdoba por alguien a quien no conocemos exactamente, tal vez el corregidor Valdecañas o el propio Mesía de la Cerda, en un momento algo anterior, y que finalmente su propietario prestó al grabador para que se imprimiese en el libro. Como puede apreciarse, la torsión del cuerpo, disposición de las piernas y otros elementos accesorios como el escudo y la referencia arqueológica mediante el basamento de columna partida son prácticamente idénticos a los que aparecen en la pintura de San Miguel procedente de la colección Colomera que conserva hoy la Fundación Cajasur en el Palacio de Viana, poniendo de manifiesto que tanto Castillo como Valdés fueron los creadores de los dos prototipos barrocos del custodio de Córdoba más significativos, cuyos modelos han perdurado hasta nuestros días. Más complicado resulta identificar los dibujos de Pedro Núñez de Villavicencio, gran amigo de Murillo y seguidor de su estilo, que también estuvo vinculado a la Academia, del que por el momento solo se le atribuye con relativa seguridad uno en la Kunsthalle de Hamburgo procedente de la colección Echeverría. Sin embargo, los dos que aquí proponemos como suyos guardan una indudable relación con los tipos infantiles y varoniles que presentan sus cuadros. En los inventarios del museo habían sido tradicionalmente relacionados con el cordobés Juan de Alfaro y Gámez, que fuera discípulo de Velázquez, aunque su estilo nada tiene que ver con el habitual del artista, que suele realizar sus dibujos a lápiz negro, creando una atmósfera de imitación veneciana a base de rayado y sombreado bastante menos rotunda y mucho más diluida de la que en este caso habría creado el famoso pintor sevillano, caballero de la Orden de Malta, isla en la que pasó mucho tiempo y en la que aprendió el italiano Mattia Preti. A pesar de la información que Barcia proporcionó sobre los 9 dibujos que se conservan
en la Biblioteca Nacional de España, habría sufrido el desprecio primero de Angulo en su monumental monografía sobre Murillo y de Pérez Sánchez después, que ni siquiera lo incluyó en el Corpus of Spanish Drawing, afirmando sobre él en el texto introductorio del catálogo sobre dibujo sevillano del 17 que organizó en la Fundación Focua Bengoa, que se le han atribuido algunas veces dibujos de escenas populares sin razón alguna, pensando solo en lo que se ha considerado como suyo como pintor. Ni uno solo puede considerarse con seguridad de su mano. La escena género del Louvre es una copia del siglo XVIII de su lienzo del Prado, y el de San Sebastián y San Roque de Hamburgo nada permite atribuírselo. Sin embargo, nosotros creemos que son suyos este estudio de busto de una cabeza de niño que presenta una faz equiparable al de varios otros niños de los que protagonizan sus cuadros de temática pícara. Baste compararlo con el rostro de pequeñuelo que compra vino en el vendedor de vino del Museo de Bellas Artes de Sevilla, o con la de los dos jóvenes campesinos en paisaje subastado por Christie en Londres el 5 de julio del 2011, o también con los rostros de los diversos niños jugadores de argolla que aparecen en el cuadro procedente de la colección del Fórum Filatélico, que hoy se encuentra en una colección particular belga, tras su subasta pública en 2013. Gorro y vestimenta recuerdan más a Italia que a España, por lo que es muy probable que el dibujo fuese realizado por Villavicencio en alguna de sus repetidas estancias fuera de la capital de Andalucía al servicio de la orden. También creo es suyo un dibujo, bueno, ahí tienen otra comparación, este otro dibujo de cabezas masculinas realizado con idéntico procedimiento técnico que el anterior y que se puede emparentar con los rostros de los tipos con turbante que bajo la influencia de Preti en la obra de Villavicencio suelen dar vida a personajes del Antiguo Testamento. Así sucede, por ejemplo, en el cuadro de Judith presentando la cabeza de Holofernes al pueblo de Betulia, firmado y fechado por Villavicencio en 1674, que desde el 1982 conserva el Museo de Sevilla, procedente del coleccionismo privado. Existe también un dibujo en nuestra colección en el que aparece la presentación de Esther ante Asuero, que ha figurado en diferentes inventarios como anónimo y con el título de Mujer arrodillada ante un rey, sin que nadie nunca se haya referido al mismo. A pesar de que se conocen relativamente pocos dibujos de Matías de Arteaga, artista que supo recoger tanto la influencia de Murillo como la de Valdés, estimamos que podría adjudicársele. Sabemos que fue hijo del pintor y grabador Bartolomé de Arteaga y que con pocos años se trasladó con su padre a Sevilla, aprobando el examen de maestro de pintor en 1656. 4 años más tarde ya figuraba entre los fundadores de la Academia, de la que llegó a ser secretario. Desde luego, el dibujo se encuentra relacionado con sus series sobre asuntos bíblicos, compuestas por escenas siempre situadas en amplios paisajes y perspectivas arquitectónicas tomadas de estampas, a la manera como por los mismos años hacían Francisco Antolínez, con el que a veces se le ha confundido. El episodio representado aquí también lo fue por él en la capilla de la Sacramental del Sagrario de la Catedral de Sevilla, dentro de la serie eucarística realizada entre 1690 y 91 y compuesta por 8 asuntos bíblicos tratados como alegoría eucarística, a la que pertenecen algunas de las obras más características y mejor logradas de su producción. No obstante, el dibujo no se corresponde de manera directa con la pintura, siendo más complejo en cuanto a personajes. En él tampoco aparece ese pictoricismo que se da en los que con mayor seguridad se le han atribuido, aunque se presenta cercano a otros más lineales y simples, como el Jesús entre los doctores que guarda la Real Academia de San Fernando, con figuras próximas al de igual título de colección privada. Es probable que se inspire en alguna estampa o cuadro de raigambre flamenca
de alguna colección particular sevillana, como el que fue sacado al comercio por Isbiglia en la subasta de otoño de 2019, atribuido al círculo de Pierre Van Lin, donde aparecen motivos idénticos a los aquí planteados. Por último, finalizamos con un dibujo sencillo en el que figura un ángel imponiendo atributos de martirio, que pertenece al lote adquirido por el museo en 1917 y que hemos atribuido a Juan Simón Gutiérrez, uno de los discípulos más prolíficos de Murillo desde que, en fecha incierta, se asentó definitivamente en Sevilla desde su Medina Sidonia natal, entrando en contacto con el maestro y sirviéndose de sus modelos para crear sus propias composiciones. También formó parte de la Academia, donde se le documenta entre el 64 y el 67, habiendo tenido una producción bastante copiosa, en buena parte orientada hacia el comercio novohispano. En los antiguos inventarios del museo se expresaba la posibilidad de que este dibujo fuese de Antonio del Castillo, lo que quedó pronto despejado a partir de los diferentes estudios dedicados a este artista. En él, en el último de estos inventarios, aparecía también por error atribución al pintor valenciano José Camarón Bonanat, circunstancia que fue desmentida por el profesor Pérez Sánchez, que dio a conocer otro muy parecido a este, dándole paternidad sevillana o cordobesa al que estimó con evidente recuerdo de Herrera el Viejo y cierta anticipación de Valdés Leal. Aunque no se conocen muchos dibujos de Gutiérrez, hay que señalar que tanto la manera de rayar sombreando como la figura del ángel se parece mucho a otro que representa la cabeza cortada de San Juan Bautista y un ángel con una bandeja que guarda el Curtin Institute de Londres, con firma apócrifa de Valdés Leal, que ha sido recientemente considerada por Zaira Belli como obra segura de Valdés, debido a su probable relación con la cabeza cortada del santo que aparece en el banco del retablo de la iglesia del Carmen Calzado de Córdoba, opinión de la que disentimos. En todo caso, su relación con el lienzo que representa a San Germán, perteneciente a una colección particular madrileña, cuya reciente restauración ha develado la existencia de la firma del artista en los grilletes que acompañan al santo, avalan esta atribución. Muchísimas gracias. Bueno, pues felicitamos al nuevo académico correspondiente, felicitamos esa exhaustiva conferencia que nos ha dado sobre los dibujos del Museo de Córdoba, que ha sido muy ilustrativa y muy interesante y se ve que tiene detrás un trabajo interesantísimo y exhaustivo. Pues esta academia se enriquece con esta nueva entrada de este académico, don José María Palencia Cerezo, al que felicitamos muy cordialmente y le abrimos la puerta de esta casa. Muchas gracias, señoras y señores. ¿Quieres decir algo? Muchísimas gracias, Conchita, muchísimas gracias, Cristóbal, y muchísimas gracias a todos los que han venido esta calurosa tarde a aguantar este largo y profundo discurso. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.